la alabanza, que es hermoso reunirnos como pueblo a adorar, alabar y exaltar al mismo Dios, al único Dios, el Dios omnipotente, aquel omnipresente, el Dios de amor. Qué hermoso es poder estar reunidos en Cristo Jesús. Es un privilegio estar reunidos hoy aquí también para reflexionar sobre un tema que en la era moderna seguramente ha captado la atención, despierta muchas inquietudes en el corazón del creyente. A esto nos referimos si alguna vez, si han visto seguramente el grupo de la iglesia, quizás se podrían haber imaginado un poco a lo que íbamos a hablar, ¿no? El título de esta noche es Cristianismo Artificial. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente relacionado con lo moderno, relacionado con lo artificial? Inteligencia artificial. ¿Bien? La inteligencia artificial en el contexto cristiano. A medida que el tiempo va avanzando y que avanza también esta tecnología, nos enfrentamos a desafíos éticos, a desafíos espirituales que requieren de una cuidadosa consideración a la luz de nuestra fe. En la inteligencia artificial, con sus avances, rápidos y asombrosos, se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la medicina, de la educación, todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, hoy nos reunimos para examinar críticamente cómo la inteligencia artificial puede afectar nuestra relación con Dios, nuestra ética cristiana y la esencia misma de nuestra fe. Entonces, ¿es la inteligencia artificial un regalo o una prueba? ¿Podría el uso indiscriminado de la inteligencia artificial afectar nuestra comprensión de la voluntad divina de Dios y distorsionar los principios y fundamentos que guían nuestra existencia? Estas son preguntas profundas que requieren discernimiento, hermanos, espiritual y reflexión bíblica. Juntos, en esta noche, vamos a explorar los peligros potenciales y las consideraciones éticas asociadas con inteligencia artificial desde la perspectiva del cristianismo, con el deseo de fortalecer nuestra fe y mantener nuestra conexión con Dios en un mundo cada vez más digitalizado. Y esto es lo que le acabo de decir a ustedes, suena hermoso. Eso no es así. Esta introducción que acabamos de dar. Y esta introducción que acabamos de dar está ni más ni menos escrita que por la inteligencia artificial. Muy similar a lo que quizás una persona normal diría, una persona natural lo diría, una persona que se para aquí al frente y lo conversa con usted, quizás diría también las mismas palabras que acabo de decir. El mensaje de esta noche, sé muy bien qué es lo que quería apuntar, sé muy bien qué era lo que quería concientizar. Por amor al tiempo, seguramente no vamos a poder desarrollar ampliamente todo este mundo que abarca lo que es la inteligencia artificial, lo que es la tecnología. Y ustedes seguramente se preguntarán cómo surgió todo esto. Bueno, durante la semana Javi me mandó un mensaje recordando que me tocaba compartir la palabra en este día, ¿no? Y automáticamente le digo, Javi, ¿alguna recomendación o algo? Y me dice, ¿puedes hablar? Le dice de Adán y Eva, del huerto del Edén, de cómo Satanás nos tienta en la era moderna, ¿no? Y cuando Javi me decía esto, automáticamente relacioné el huerto del Edén ¿con quién? ¿Quién puede estar en el huerto del Edén? En el jardín del Edén. ¿Quién? Adán y Eva. ¿Bien?
Adán y Eva. Las estrategias de Satanás en la tentación, y automáticamente, como les decía, se me vino Adán y Eva. Vamos rápidamente, hablamos de nuestras Biblias. Vamos a ir a Génesis, el primer libro de la Biblia, no nos vamos a ir lejos. Génesis capítulo 2, versículo 18. Perdón, 8. Y todo dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. ¿Bien? Ahora nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el huerto de Edén? ¿Qué tiene que ver Adán? ¿Qué tiene que ver Eva? La tentación de Satanás con la tecnología, con lo que se vive hoy en día. Y entonces pensaba y decía dentro mío, el hombre cuando comenzó en un jardín hermoso, comenzó en algo divino, precioso, que les aseguro que ninguno de nosotros podríamos imaginar que tan bello habrá sido. A pasar a vivir en una sociedad en la cual estamos rodeados de edificios, de ciudad, de robos, de hurtos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces a esto, a lo que estaba pensando y me preguntaba, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre el plan soberano de Dios y el uso de la tecnología? U otra pregunta, ¿el hombre debe rechazar esta tecnología? ¿Debe rechazarla? Cuando Satanás tienta a Eva y le engañó automáticamente, sabemos que el pecado entra en la vida del hombre, de la humanidad. Y también pensaba en otras preguntas, ¿no? Si la imagen de Dios está impresa en el ser humano, entonces, ¿cómo es posible que un hombre incrédulo pueda diseñar y crear nuevas tecnologías? Por ejemplo, uno de los casos más conocidos y recientes. ¿Todos conocen a Steve Jobs? ¿Lo conocen? Creador muy amigo de Norma, dice de Manuel. Creador de Apple. Bien, seguramente muchos, si no lo conocen, seguramente habrán oído hablar de él. Vamos a ver, no sé, Mica, si lo tenías ahí a mano, hasta que Mica acomode. Recientemente, el día de ayer, Steve Jobs, su compañía Apple, ha lanzado un nuevo dispositivo llamado Apple Vision Pro. ¿Lo han escuchado nombrar? ¿No? Si no lo han escuchado nombrar, en esta noche es buena propaganda para Apple. Aquí lo vamos a dar a conocer. Mica, ¿lo tenés ahí en mano? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Bien? Nothing but a dreamer. Well, can you put your hands in your head? Oh no, I said dreamer. I said why? To you, the lightning is. This is so much. Well, you know, you're coming to me. Bien, hasta aquí nomás el video. ¿Conocían esto? ¿No? ¿No conocían? Bueno, este dispositivo Apple Vision Pro fue lanzado al mercado, a la venta, mejor dicho, porque el mercado ya se estaba desarrollando hace tiempo. El día de ayer, fue la primera venta que hubo en Estados Unidos, fue un estadounidense justamente también, para la redundancia.
que ha comprado el primer dispositivo el cual nos permite a nosotros utilizar estas gafas de realidad virtual. Y literalmente vi videos, después usted, hermano, investigue en internet si así lo desea, de cómo funciona esta herramienta que han creado, que literalmente puede tener una computadora en la vista a través de las gafas estas. Literalmente puede manejar una computadora con las gafas viendo en realidad virtual, pero también puede estar conversando con queja, también lo puede estar viendo, puede realizar una llamada, puede ver una película y bloquear todo alrededor que él tiene para solamente enfocarse en la pantalla. Todo esto es tecnología Apple Vision Pro que se ha implementado al mercado. Veamos lo que dice la palabra en Génesis 1, 26, ahí más a la vueltita. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo el reptil que se arrastre sobre la tierra. Dios ha creado al ser humano a imagen y semejanza. Dios ha creado al humano a su imagen y semejanza. Pero el pecado ha hecho que nos desviemos de los planes que teníamos entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Y esa es la respuesta que nos hacíamos al principio, ¿no? Ha desviado la tecnología, los planes y los propósitos que tenía Dios para con nosotros, y seguramente ahora debemos rechazarla. Veamos qué es rápidamente la inteligencia artificial. Significa ponerme el concepto para aquellos apasionados de las definiciones. Cómo se domina esta tecnología. Dice, es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieran inteligencia ¿qué? Humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Alguno de ustedes conoce qué es ChatGPT? ¿Alguno? A ver, levanta la mano uno que conozca. Mati, allá, ChatGPT. ¿Para qué lo usaste, Mati, alguna vez? ¿Qué buscaste? No quiero para saber qué aplicaciones están tirando saldos. Tirando saldos. buscando hacer dinero con ChatGPT, Mati. ¿Alguien más? Mica, ¿qué buscaste? ¿Corregir qué? Un trabajo. Bien, para la tarea. Bien, para tarea. Le vamos a preguntar, ¿qué es ChatGPT? ¿Para qué sirve? Bueno, ChatGPT es un sistema desarrollado justamente con inteligencia artificial, en la cual nosotros podemos interactuar con esta inteligencia artificial, podemos relacionarnos, preguntar, corregir tareas, buscar, como dice Mati, aplicaciones para quizá economía. Yo lo utilizo también muchas veces para estudiar, para programar justamente. A veces necesito alguna solución de algún código que no lo sé resolver, entonces automáticamente voy a ChatGPT y digo, ChatGPT, hazme un código en Python que haga tal cosa. Porque yo no lo puedo hacer, no me sale en el momento que sea. Y en cuestión de 5 segundos analiza lo que vos le decís y te tira un resultado, y la última actualización incluso ya te la ejecuta al código que estás pidiendo que te haga. O sea que es súper avanzado, súper moderno, y podemos decir hasta que súper útil, ¿no? Quizás es, como le decía, lo más novedoso y lo más nuevo que estamos viendo hoy en día en cuanto a la tecnología, pero también va hacia lo más simple, va hacia una calculadora. Quizás cuando te sentabas en primer grado y no sabías sumar cuánto era 5 más 7 y tenías que usar la calculadora, también estabas
utilizando seguramente tecnología en ese momento, haciendo trampa, porque no querías pensar, porque querías agilizar la tarea y salir a jugar seguramente. Aquellos que tuvieron la suerte de tener una calculadora. Otra cosa es quizás lo más común que también utilizamos aquellos que andan mucho tiempo en la calle con el celular, que incluso lo usa el correo, es el Google Maps. ¿Alguna vez han usado el Google Maps para llegar a algún lado? Se usa mucho, ¿no? Y confiamos en que Google Maps nos va a llevar hacia el destino que nosotros buscamos y que estamos esperando llegar. Ahora, el cristianismo, nosotros como hijos de Dios, mucho tiempo seguramente, y hasta el día de hoy, no sé si se seguirá hasta el día de hoy, por lo menos aquí no lo veo, que tenemos una relación de amor-odio con lo que es la tecnología en nuestra vida. Hemos visto seguramente muchas veces de personas que llevan la vanguardia de la tecnología, pero así también hemos visto personas que han rechazado la tecnología, personas que no le gusta, que no le agrada. Mi papá, por ejemplo, es uno de esos que no sale con el celular a ningún lado. No sé si porque no quiere tener el teléfono o realmente no se lleva bien con la tecnología. En el siglo XV hablamos justamente un poco de esto, de lo que es la tecnología. A esta persona cristiana de origen alemán, seguramente alguno reconocerá de quién estoy hablando, del famoso Gutenberg. ¿Alguien lo conoce a Gutenberg? ¿Quién es Gutenberg? Imprenta, bien. ¿Qué es lo que revolucionó? ¿Qué es lo que motivó a Gutenberg desarrollar y emprender esto de implementar la imprenta? Fue el primer libro que se hizo en la historia. ¿Qué es? La Biblia. Desarrollo tecnológico que ha cambiado no solamente el rumbo de la historia en esa época, sino también hasta el día de hoy. Seguramente, bueno, hay muchos libros por aquí, hay muchas Biblias seguramente. Así que hasta el día de hoy esta persona ha cambiado con un avance tecnológico. Seguramente la historia hay muchos, y así también, quizá algunos no lo sabían, pero Newton, Pascal, científicos, inventores, tenían una relación con Dios. Y sabían cuál era el propósito de lo que estaban haciendo. Y que lo que estaban haciendo podía glorificar a Dios. Que este avance que estaban haciendo podía glorificar a Dios. Quizá Pascal, que es el creador de la calculadora, bueno, el Señor no necesita que sumemos cuánto de 2 más 2, pero seguramente, como decíamos de esta persona, Gutenberg, habrá pensado cómo puedo glorificar a Dios con este avance, y lo primero que hizo fue incluir la Biblia. Si nos venimos quizás un poquito más a la actualidad, aquí en la iglesia creo que por lo menos no lo he visto, pero sí lo he visto en muchas otras iglesias, al manejo de las redes sociales. El manejo de las redes sociales, ¿para qué? Para expandir el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para compartir la palabra del Señor. Y la mayoría de los que estamos aquí, se les aseguro que la última vez que hemos leído la Biblia, lo hemos hecho del dispositivo que si metemos nuestra mano al bolsillo, yo no sé dónde lo dejé, por ahí debe estar, seguramente encontraremos el celular y tendremos por lo menos la Biblia descargada. Pero muchas veces también la tecnología se ha usado para cosas negativas. Hemos visto un caso excepcional de lo que ha sido el avance tecnológico en cuanto a la imprenta. En el siglo XVII se pensaba que el sistema solar era geocéntrico, ¿no? Que todo lo que giraba era alrededor de la Tierra. Era alrededor de la Tierra. Y esto era la influencia, hermanos,
de un pensamiento teológico en ese momento. El terror era un pensamiento teológico de ese momento en el cual la Iglesia Católica pensaba que porque Josué en la Escritura dijo que el sol se detenga, giraba alrededor de la tierra. Pero apareció después, tiempo más tarde, un italiano llamado Galileo Galilei, después lo quieren buscar, alguien ya saben, fue perseguido, fue puesto en arresto por su teoría de que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Pero él siempre mantuvo su posición hasta el día de su muerte, estuvo literalmente encarcelado. Sostuvo esto, ¿no? Que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. 300 años después, más tarde, la Iglesia admite su error. La Iglesia admite su error, pide disculpas por lo que ya todo el mundo sabía, porque ya había sido comprobado y demostrado que todo giraba alrededor del Sol. Otro ejemplo, ¿alguno conoce a Gigi Ávila? Un predicador, ¿bien? Un predicador. Con sus pros, con sus contras, un predicador. Y estuve investigando un poco, justamente de Gigi Ávila, y me encontré con la gran sorpresa, no sé si alguna vez han escuchado, o si lo escucharon seguramente sabrán, que al televisor lo llamaban el cajón del diablo. El cajón del diablo, y que todos los que vean novelas de China se iban al infierno. Incluso aquellos que vean series coreanas, brasileñas o turcas. Ya saben. Para ser cortos, hermanos, y no extendernos mucho en este ejemplo, Gigi Ávila terminó teniendo una cadena nacional por toda Latinoamérica, siendo reproducido por múltiples emisoras de televisión. Y casi al final de su vida él rectifica lo que opinaba, ¿no?, de este pensamiento, y dijo: la tele secular es el cajón del diablo, pero la cristiana sí se puede ver. Es lo que rectificó Gigi Ávila en su último tiempo. O me hacía acordar también a un ejemplo que la otra vez escuchaba antes que él, y decía que él tenía un pastor que no le gustaba que tocaban la batería o la guitarra, uno de los dos instrumentos, que decía que no, que era del diablo, no sé qué, y ellos le decían: pastor, ¿dónde está en la Biblia esto? No está, pero debería, dice. Y dice: lo que tendría que estar, dice, es el acordeón. Claro, porque él tocaba el acordeón, el pastor tocaba el acordeón. Y somos así, ¿no? Somos así, relacionado un poco con el ejemplo que venimos hablando de la tecnología. Pero el punto principal, hermanos, es el siguiente. Un enfoque bien adaptado, presta atención a esto, un enfoque bien adaptado es más relevante que la propia tecnología. Informarse bien, practicar bien, puede minimizar las posibles consecuencias negativas. El uso que se le da el problema es el uso que se le da a tecnología y no la nueva tecnología en sí. Lo traduzcamos. Abramos nuestra Biblia en Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículo 15. Luego vamos a leer del 21 al 23. Bien. Dice el versículo 15: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. Si nos vamos un poquito más adelante, en el versículo 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué dice el Señor? Y contaminan al hombre. Todos seguramente nos podemos identificar con algunas de estas cosas que el Señor está mencionando aquí, ¿no? Ahora, se trata más, hermano, para traducirlo como decíamos, al idioma cristiano, se trata más de cómo está el corazón del usuario, nosotros que lo utilizamos, a que la misma tecnología. Se trata más de cómo está nuestro corazón que de cómo está implementada la tecnología. Vamos a desarrollar algunos 3 puntos rápidos también, porque no quiero abarcar mucho tiempo. Éticos, 3 puntos éticos que plantea esta tecnología para que veamos el alcance de cómo, cuando la usamos mal, puede ser fatal y desastrosa. Y no solo hablamos justamente de inteligencia artificial, ¿no? Sino también de cualquier cosa. Cómo se usa y para qué se usa. El número 1, Mica, no sé si... Bien, ¿todos conocen Amazon? ¿Sí? Bueno, Amazon es una empresa grande de Estados Unidos, no nos vamos a enfocar en eso, tampoco en los detalles. En el 2014 Amazon desarrolla un sistema de Machine Learning para automatizar los currículums que se enviaban hacia la empresa. ¿Bien? Y ver quiénes son los mejores postulantes, los mejores talentos que había para el puesto de trabajo que se necesitaba en esa época. Un año después, en 2015, Amazon, con su nuevo sistema, no calificaba de manera neutral. ¿Se da cuenta? ¿A qué me refiero? Porque no clasificaba de manera neutral. No, se refería en cuanto al género. ¿Bien? No clasificaba de manera neutral en cuanto al género. El sistema que había implementado Amazon había sido entrenado por los currículums que se habían mandado durante los últimos 10 años. Y la mayoría de estos currículums eran de hombres. Y no de mujeres. En efecto, el sistema fue aprendiendo, justamente el Machine Learning, no vale el caso de explicar todo lo que es. Se entrenó a sí mismo para buscar personas calificadas de género masculino. En cambio, la mujer, por ejemplo, uno de los ejemplos que decían de Amazon, empezó a descalificar a las mujeres cuando en el currículum figuraba la palabra femenino. Decía graduada en la universidad, femenino. Automáticamente lo que hacía este sistema, descalificado, descartado. Empezó a descalificar todas las mujeres que tenían esta palabra dentro de su currículum. Y fue durante todo un año, pasó todo un año hasta que Amazon se dio cuenta de esto, ¿no? Y a pesar de que lo tenía en cuenta después de que lo supo en el 2015, lo siguió utilizando. Hasta que en 2018 se decidió pararla porque alguien lo denunció. Alguien denunció esto es lo que estaba pasando. Esta es la parte triste, lo peligroso que es, como decíamos, la inteligencia artificial. Lo peligroso que no es una herramienta, para mí, no hay hermanos de ustedes, ya es pensamiento mío, no utilizaría esta tecnología como herramienta. Porque herramienta es, por ejemplo, una herramienta de primer grado como un martillo. Un martillo vos le estás dando la utilidad que necesita, quizás un clavo, quizás romper algo, vos le estás dando
el propósito de esa herramienta. Pero hermano, los sistemas tecnológicos, todo lo que tenés en tu celular, las redes sociales, el TikTok, el WhatsApp, el Facebook, Instagram y cuántas otras cosas más, ya están intencionadas, ya están manipuladas. Tienen la intención de que vos consumas todo el día de esta aplicación. Mujeres, aquellas que están todo el día en Facebook viendo la feria virtual. Hombres que entran a fútbol libre para verse todos los partidos que hay habido y por haber en el día de hoy. Son sistemas que están diseñados con una intención. Y quizás nosotros lo podemos desviar por ahí, para usar otras cosas, para comunicarse, que tendrá sus pros y sus contras, no lo negamos, y ese es el tema para otra ocasión, no me incumbe en esta noche. Estos sistemas quieren que pases horas entretenidos, desperdiciando tu vida. La información esta que tenía este sistema de Amazon fue intencionada. Seguramente fue intencionada. Si vamos a enseñar algo, vamos a enseñar a una máquina que analice justamente el currículum, lo mismo que vamos a hacer es que analice que el 50% hombre, el 50% mujer. Y quizás muchas mujeres estaban calificadas para el puesto de trabajo, pero como la aplicación fue manipulada, fue enseñada de una forma intencional, terminó con una parte triste, quizás para aquella persona que realmente era calificada para este puesto de trabajo. Otro ejemplo, fake news. ¿Alguien sabe qué son las fake news? Noticias falsas. Recuerdo claro cuando salió las primeras imágenes de inteligencia artificial, ¿no? La cual podía crear videos, crear imágenes, audios, inventar nuevos entornos en los que se los veía, charlas o lo que sea. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de esta imagen? ¿Sí? Creo que fue una de las primeras que se utilizó cuando salió la inteligencia artificial. ¿Lo vemos a quién es? ¿Quién es? Al Papa, ¿bien? El Papa Francisco con un abrigo bastante ostentoso, seguramente quizás aquellos jóvenes que le gusta la moda o dicen, qué bueno que está el campeón del Papa, yo también lo quiero. Y esa es una imagen falsa, es una mentira. Otro ejemplo que seguramente se dio en Estados Unidos fue cuando el expresidente Obama se le realizó un video en el cual tenía un movimiento, se lo ubicó en un entorno, como decíamos, distinto, quizás que él no estaba, se utilizó su voz, su gesto, su cara para apoyar a un candidato en época de elecciones. No me pregunten de qué año, después ustedes encarece de buscar. Bien. De esto es capaz la inteligencia artificial. Cómo la gente la usa para esparcir fake news que no son reales. Y más, incluso de las últimas, en la guerra tiene Rusia con Ucrania, aparecieron muchos videos de ambos presidentes que no eran reales, implementados para crear caos en la sociedad que estaban viviendo, y hay gente que usa esta tecnología para esos fines. Yo no sé, quizá la otra vez hablamos con mi familia en cuanto a la implementación de esto de la inteligencia artificial, y decíamos, ¿hasta qué punto va a llegar esta tecnología, no? De que incluso puede llegar a afectar en lo que es la familia. Nosotros que nos centramos mucho en lo que es la familia. ¿Cómo una persona va a poder crear que yo, Cosillas, esté con otra mujer que no es mi prometida? ¿O cómo voy a poder llegar a saber
no sé, a Nito lo ubicamos allá en París y le esté ese nombre porque Nito estaba en París y son imágenes que parecen realmente reales. ¿Hasta qué punto va a afectar la inteligencia artificial o la tecnología esta a nuestra vida? ¿Se lo puede utilizar para fines destructivos? Claro que sí. Vamos con el último ejemplo. IBM. ¿Alguien conoce qué es IBM? Una empresa de tecnología, de desarrollo de software. Bien. IBM el año pasado, el CEO, planteó la siguiente noticia, no sé si se ve, si se llega a leer. Bien, dice: IBM planea utilizar la inteligencia artificial para reemplazar 8.000 puestos de trabajo. El CEO de IBM aseguró que estos cambios se darán gradualmente hasta que el 30% de los puestos de la empresa sean ocupados por inteligencia artificial. Bien, lo resumo así rápido para que no tengamos que leer todo el artículo. ¿Con qué empleos se los relacionan? Son con empleos de back office, ¿bien? Empleos de los cuales las personas no tienen relación con otras personas, contadores, recursos humanos y otros tipos de empleos los cuales al parecer IBM no lo va a necesitar en algún tiempo cuando implemente la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué seguramente hará como sociedad? ¿Cómo repercutirá esto como sociedad? Ese es el dilema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos? Quizá ninguno de acá de los que trabaja para IBM. Pero quién sabe después el día de mañana qué nos toca a nosotros. ¿Estamos dispuestos que las empresas tengan mejores ganancias y manden a casa a las personas para que dejen de trabajar? Incluso hay muchas soluciones que se han planteado, ¿no? Porque si bien IBM plantea de dejar sin trabajo a las personas, tiene que haber alguna solución. Y hay muchas soluciones, pero una de las más conocidas es la que se ha planteado, es la del sueldo universal. No sé si alguna vez lo han escuchado hablar del sueldo universal. ¿Qué significa? Que te quedes en la casa sin trabajar, sin necesidad de hacer alguna actividad y vas a tener tu sueldo. ¿Cómo funcionará? ¿Quién lo va a pagar? No sé, ¿de dónde va a salir ese sueldo? Todavía no se sabe, ¿eh? Son ideas que se tienen. Pero es así. Si no tienes dinero, no vas a gastar. Y si no gastas, no hay economía. El punto, hermanos, en esta noche en el cual rota todo, es el siguiente. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial? O como hemos dicho, cualquier otra tecnología, depende del corazón de las personas. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Cómo está nuestro corazón en esta noche? Dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso, dice. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y hermano, una de las cosas que más miedo me da de estos avances tecnológicos es que hay una relación entre dos cosas: los avances tecnológicos y la decadencia moral. ¿Por qué un solo hombre multimillonario, el que más dinero tiene en el mundo,
tiene que tener más dinero del que tiene un país. ¿Por qué o para qué? ¿Quién llega a hacer con todo ese dinero? Y encima no es que se queda ahí tampoco. No es que se queda ahí. Quieren más y más y más y más. Buscan más. Y hermano, en nuestra sociedad, y eso lo veníamos hablando la otra vez con Jimmy, veníamos conversando, y le preguntaba, ¿notas si hay un consumo más potente? O sea, ¿notas que la gente consume más hoy en día? Y lo primero que me dijo un ciudadano es sí. Yo creo que a partir de pandemia, luego de que terminó, la forma del capitalismo salvaje que se vivió como sociedad, se vio muy a la deriva, se lo vio muy visible, en el cual lo que importa es tu capital, tus riquezas, lo que adquirís, y es lo único que importa. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo conseguir? Entonces, hermanos, como iglesia, el Señor nos ha mandado que nosotros seamos sal, seamos luz. Ahora tenemos la responsabilidad de predicar sus preceptos y así también como de predicarlos, vivirlos. Y no solo se trata, hermanos, de tener dinero. Es más, les aseguro que es lo que menos importa. Sino cómo amamos a nuestro prójimo, cómo obedecemos al Señor en las cosas que nos pide. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Vamos a preferir tomar un atajo y hacer las cosas de una manera egoísta, de vivir o de vivir vidas que agraden a Dios. ¿Cómo estás reflejando los valores del reino de Dios en medio de una sociedad decadente? Donde no importan los valores, siempre y cuando tengas dinero. No importa lo que hagas, no importa qué tan bueno, qué tan malo seas. Si tenés dinero, es todo aceptable. O si estás en la agonía de trabajar todo el día como loco para tener más y más y acumular más. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y hermano, este versículo subraya la necesidad de evaluar, purificar nuestro corazón, reconociendo que es propenso, reconociendo con humildad que somos propensos a caer en el engaño y a la perversión. Para terminar, hermanos, y cerrando en esta noche un poco, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Hermanos, es un tema muy amplio que podemos desarrollar de la época moderna en la que estamos viviendo. Hemos visto muy por encima lo que es la tecnología. Seguramente tendremos otra oportunidad para desarrollar esto. Vamos finalizando. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Dice la palabra: si en verdad que habéis oído y habéis sido por Él enseñados, hablando del Señor, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dejad del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en espíritu y en vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hermanos, que quede claro esta última partecita. Creado. ¿Se acuerdan que hablamos al principio? Creado a imagen y semejanza de Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta noche. Y vamos a dar lugar a Javier, vamos a compartir y recordar la cena del Señor. Que el Señor los bendiga. Amén.